Ahí yo te veo perfecto ahora. Bueno, está grabando. Sí, bueno, estamos en una nueva entrevista de conversaciones con autores y vamos a recibir a Alejandro Dagfal. Hola Alejandro, Hola Leandro, hola Luisina. ¿Qué tal? Buen día. ¿cómo estás? Bien, bien, aquí en una, Muy contentos de... Sí, acá en una fría, fría mañana platense, pero soleada por suerte. qué bueno. Bueno, Alejandro Dagfal es uno de los autores que incluimos en el programa de la materia y bueno, queríamos conversar con vos. Es psicólogo, doctor en historia, docente universitario, escritor y, y bueno, y autor del libro tan valioso que es Entre París y Buenos Aires. Acá está, lo tengo, La invención del psicólogo 1942-1966. Pero bueno, queríamos conversar con vos acerca de cómo, en principio, cómo inició tu carrera, cómo elegiste la psicología para hacer tu carrera universitaria, ir un poquito para atrás, a ver qué nos podés contar de esa elección. Bien, la verdad que da para largo la pregunta, pero yo originariamente les confieso que quería ser abogado porque me interesaba dedicarme a la política. Eh, o sea, pleno resurgimiento democrático, recuperación de las instituciones, y uno de alguna manera pensaba que la política era la vía, ¿no? Y creo que, bueno, Sí. bastante rápidamente me fui desilusionando por esa vía y tuve la posibilidad de terminar la escuela secundaria con una beca en Estados Unidos. Tuve un año con un intercambio cultural en Estados Unidos Ah, y tuve un excelente profesor que era muy ¿a crítico, dónde muy... estuviste? Justamente en dos materias. Una ¿A era dónde historia. estuviste en Estados Unidos? En donde estuve en el sudeste de Estados Unidos, en el estado de Tennessee. Y bueno, fue una experiencia muy rica, Ajá, muy traumática en algunos aspectos, muy interesante en otros. Era la época donde Reagan era presidente de Estados Unidos. Me tocó ver claro, las primeras conversaciones entre Reagan y Gorbachev, en vivo y en directo por la televisión, el inicio de la perestroika. Bueno, un periodo muy particular. Pero decía que en la escuela uno podía elegir materias, ¿no? Yo elegí psicología y historia no era obligatoria, pero justo tenía el mismo profesor con el que tuve mucha onda, como se dice. Y bueno, mucho tiempo después me di cuenta que me terminé dedicando a la historia de la psicología. Digo, este, o sea, fueron cursos que me resultaron muy interesantes, muy esclarecedores. Sobre todo los libros eran muy buenos, muy... O sea, para que se dé una idea, en historia había hasta un recuadro sobre la guerra de las Malvinas, con fotos, era algo pedagógicamente muy interesante. Y en historia había sobre todo sí. las corrientes, Freud, sobre Jung, sobre eh, el conductismo, el cognitivismo, así que tuve como un panorama muy interesante y me quedé más con la idea de que el cambio al que yo podía acceder o que podía pensar estaba más en un nivel humano, individual o comunitario que a nivel de la política. Así que abandoné mi intención de estudiar derecho y dedicarme a la política y me dediqué a la psicología primero y finalmente cuando terminé la carrera a la historia de la psicología. Claro, claro. Bueno, ¿cómo fue esa elección? Porque no es una elección común la de dedicarse a la historia de la psicología, ¿no? ¿Qué te llevó a eso? En general nuestras carreras están orientadas a la cuestión clínica, Ujú, ujú. no se propicia ese tipo de investigación. Es cierto, es cierto. De hecho, me costó mucho, fue como un poco un berretín que me agarró a mí. Acá en La Plata la formación dura 6 años. En esa época no había ninguna materia que abordara contenidos de historia de la psicología.
Y yo era muy consciente de la excepcionalidad de la psicología argentina, ¿no? Por un lado, por haber estudiado psicología afuera, por otro lado, tengo una tía, o tuve una tía que era profesora en la Universidad de San Luis, en la Facultad de Ciencias de la Educación en esa época, ahora es Facultad de Psicología, pero eh, era muy, pero muy consciente de que el predominio del psicoanálisis en la Argentina, el rol del psicólogo como intelectual, la vinculación con los debates sociales y culturales, era algo muy eh, específico, muy particular de la psicología en la Argentina. Sí. Y al mismo tiempo me daba cuenta de que mis colegas tenían como naturalizado eso, como decir, bueno, la psicología es así, es esto que aprendemos acá en Argentina, esa mezcla de Freud con Lacan, con un poco de psicoanálisis en todas las materias. Y tenía la inquietud, primero la inquietud que me surgió fue sobre la historia de la carrera de psicología en La Plata. Digo, a ver, todos dan por sentado que hay una carrera de psicología acá, pero nadie sabe cómo empezó. Recuerdo en un teórico, un profesor de psicología forense, contó una historia interesantísima sobre los inicios de la carrera. Estaba el obispo Plaza, el ejército, negociando cuestiones este, respecto de la apertura de la carrera. Era todo realmente, digo, qué historia apasionante. Digo, yo quiero investigar algo sobre eso. Después, cuando finalmente me puse a investigar, me di cuenta que esa historia era un mito, o sea, no tenía nada de Mm, cierto. Pero aún así, todo eso era sintomático de que había un lugar de los orígenes sobre el que no sabíamos nada. claro, Y, bueno, así empecé con el intento de estudiar la historia de la carrera, traté de conseguir becas de la universidad y en mi último intento, la tercera es la vencida, conseguí esa beca de investigación, que en esa época la carrera de psicología, desde la reapertura democrática, no había tenido ninguna beca de claro. investigación No había, porque no no había había convocatorias. directores. Claro, Claro, y nos tocaba competir con, no sé, gente de filosofía, de letras, de historia, que tenían mucha más tradición en la investigación. Así que finalmente, bueno, conseguí un director como Hugo Besetti, que fue un lujo de director, un y eso, gran, bueno, claro, dio el de mejor. alguna manera la posibilidad de empezar a estudiar, a viajar a Buenos Aires, a formarme en la cátedra con él y a ir investigando en paralelo. Así que empecé investigando un poco sobre la historia de la psicología en la Argentina, perdón, en La Plata. Eso me llevó rápidamente a la historia de la psicología en la Argentina, Claro, los años 40, 50, 60. Y bueno, sin querer queriendo, para mí se hizo como muy manifiesta la importancia del pensamiento francés en la Argentina, no solo en psicología, sino también en filosofía, digamos, desde Sartre hasta Lacan. Era obvia la importancia del pensamiento francés, aunque hasta ese momento la gente solamente pensaba en la escuela inglesa, la importancia de Melanie Klein, claro, pero a mí me pareció muy interesante como estudiar la combinación entre esa forma de pensar el inconsciente a la inglesa que había en Argentina y la forma de pensar la conducta a la francesa, después los grupos a la norteamericana, con el pensamiento social claro, norteamericano, entonces Kurt Lewin hasta los autores más vinculados a una tradición inglesa como Bion, Elliot Jack. Bueno, todas esas cosas me fueron apareciendo, pero sobre todo el predominio del pensamiento francés en el campo psi en Argentina, claro. sobre Eh, todo en el siglo XIX, y eso me decidió a ir a hacer un doctorado en Francia. Alejandro, eso te y, quería preguntar. Ah, discúlpame. Sí, sí, no, sí. no, Leandro, dale, dale, sí, sí, Que bueno, que generalmente se asocia la figura del psicólogo con aquel que ejerce su labor dentro de lo que es el consultorio. Yo te quería preguntar esto, bueno, que tiene que ver con ciertos intereses que manifestás inclusive antes de empezar la universidad. ¿Cómo podrías comentarnos
tu práctica como psicólogo en otros ámbitos que no es el ámbito tradicional del consultorio, sino en lo que se refiere a la docencia y a la investigación. Bien, me parece excelente tu pregunta, Leandro. Sobre todo porque cuando yo me dediqué a estudiar la historia de la carrera de psicología en La Plata, que recién me recibía, tenía una formación clínica en regla, digamos, había sido docente incluso de psicopatología, de orientación lacaniana, había sido docente de lo que se llama desarrollos en psicoanálisis acá en La Plata, que es una introducción a Lacan. Y me había formado en Buenos Aires para la clínica, ¿no? Como todo el mundo, entre comillas. Y originariamente yo había pensado esta incursión por la investigación en historia como una especie de desvío o de complemento, ¿m? Porque sentía que la formación estaba muy sesgada hacia la clínica y que nos faltaba mucha formación humanística, digo, en historia, en filosofía, en sociología. ¿M? Eh, Me da la impresión, esto lo voy adelantando, ¿no? Que cada vez más los psicólogos y sobre todo los psicoanalistas nos convertimos como en técnicos. Hay como un saber muy técnico. Pongo el ejemplo de los psicoanalistas, que es muy claro cómo, bueno, se consume en cursos de posgrado sobre la ultimísima enseñanza de Lacan y todo el mundo, bueno, puede leer Lacan desde la A a la Z, las referencias de Lacan, lo que Lacan decía sobre Heidegger, lo que Lacan decía sobre Sartre, pero nadie lee a Sartre, nadie lee a Heidegger. O sea, es como, de alguna manera, todo se lee siguiendo determinadas pautas muy concretas. Entonces, para mí el hecho de estudiar historia era una forma de ampliar el campo, ¿no? De decir, bueno, me interesa volver a la clínica, pero con una visión un poco más amplia, ¿no? Yo siempre digo que la formación funciona un poco como las anteojeras para el caballo de Zubiki. ¿Vieron ustedes que los caballos de Zubiki tienen como unas Sí, anteojeras que hacen que no se desvíe de su camino, que vaya para adelante nomás? Y siempre me interesó esta cosa un poco más transversal, de ir un poco más de costado, de ir ampliando un poco de todo eso. Y yo tenía la intención de volver a hacer clínica y sin querer queriendo me fui dedicando cada vez más a tiempo completo a claro. la investigación, haciendo clínica por ahí en los ratos de ocio. O sea, mis amigos siempre me decían, bueno, a mí me encantaría poder hacer como haces vos, que, que te la pasás leyendo, tenés tiempo para todo eso, yo me la paso atendiendo pacientes. Y yo digo, bueno, Claro. yo me la paso leyendo, me gustaría tener más tiempo para atender pacientes. Ajá. Pero, pero bueno, Bueno, soy consciente de bien, que es un recorrido atípico y siempre claro. cuento una anécdota. En algún momento una conocida, un poco enojada, me dice, bueno, todo esto de la historia, muy interesante, muy lindo, dice, pero ¿cuándo vas a trabajar como psicólogo? ¿No? Claro. Y ese comentario creo que condensa muchas cosas del sentido común. Eh, ahí está. Que por un lado, del sentido común, trabajar como psicólogo es atender pacientes en consultorio. Claro, sí, Todo sí. lo que no sea ese rol profesional es visto como algo menos prestigioso, menos interesante, menos ligado a lo que se espera de un psicólogo. Bueno, y eso tiene mucho que ver con esta especificidad del psicólogo argentino, que yo digo que es una rara avis, Sí, porque sí, esta sinonimia que hay entre psicólogo y psicoanalista solo existe en Argentina. Solo claro. existe en Argentina porque en otros lugares del mundo, incluso como Francia o Brasil, donde el psicoanálisis es muy importante también, es claro que psicología no es sinónimo de psicoanálisis. Hay muchas tradiciones de investigación, otras corrientes. El psicoanálisis tiene que competir con esas otras corrientes y también con esos otros roles profesionales más ligados, no sé, al campo de la salud mental, la psicología educacional, la psicología institucional. Bueno, si ustedes ven las incumbencias del psicólogo, o si ustedes leen cuáles son las competencias que debería tener el psicólogo en cualquier plan de estudios de cualquier carrera, son casi infinitas, son Sí, son muy decenas amplias. de actividades. ¿Mm? Ese el recorte que se hizo hace un tiempo, ¿no? Pero siguen siendo muy amplias. Claro, pero uno lee,
qué es lo que deberíamos poder hacer los psicólogos en Argentina, y si eso después uno lo compara con las horas de formación que están dedicadas a cada cosa, Claro. o con qué es lo que se elige a la hora de posgrado, de hacer formación de posgrado, se ve claramente que hay un sesgo muy fuerte, que es cultural, que tiene que ver con que Sí, el sentido común que se nos va construyendo cuando estamos en la carrera. Y nada, me parece que las nuevas generaciones están cambiando en ese sentido, que ya los recorridos típicos pasan a ser un poco menos idealizados, ¿no? Que claro. está un poco más esta idea de que cada uno puede ir forjándose su propio camino y Sí, ir sí, viendo o ir explorando otras posibilidades, sobre todo mm, porque el mercado laboral está muy saturado, digamos, que trabajar en clínica para los que empiezan hoy en día es llegar a un campo donde hay montones de competidores mejor formados, ya establecidos, con toda una tradición, y no es tan sencillo esto de salir a la calle y poner un sí, consultorio, alquilar o subalquilar y empezar a atender. sí, sí, sí. Lo cual Bueno, también hace que la gente pueda empezar a pensar en otro tipo de intervenciones, también trabajos en instituciones, no necesariamente clínicas. Antes, bueno, psicología del deporte, por ejemplo. psicología del deporte, pero hay mil aspectos de lo humano donde se aplica la psicología. Sí, sí, Incluso, sí, incluso, digo yo, no se trata de tirar al bebé junto con el agua sucia del baño, ¿no? Como dice el dicho, o sea, mucha gente me dice, bueno, pero todo esto es culpa del psicoanálisis, y yo digo, no, o sea, el psicoanálisis es una perspectiva teórica, como puede serlo la psicología cognitiva, ¿no? En el resto del mundo, el esperanto de la psicología está vinculado a la psicología cognitiva. Pero desde el enfoque cognitivo se hace cualquier cosa, se hace clínica, se hace psicología del deporte, se hace sí, psicología institucional, se hace psicología sí, de las organizaciones. ujú, En Argentina creo que pasa algo parecido, que hay una matriz teórica que es psicoanalítica y no me parece mal, no me parece criticable eso. Me parece que lo criticable no es el marco teórico, sino cómo se usa, ¿no? claro, Si se usa de manera crítica, de manera dogmática. así eh, es. Me Sí, parece que sí, en todo caso es el resultado de nuestra historia. Argentina tiene una historia psicoanalítica, se puede pensar en el psicoanálisis. El tema es si el psicoanálisis nos funciona como anteojeras de caballo de Zulki, es decir, que nos recorta los problemas sí, posibles que podemos abordar, o si el psicoanálisis es una herramienta para intervenir exacto. en problemas múltiples de distinta Ujú. índole. ¿Mm? Más Bueno, en allá de ese la sentido, quizás sí. es el pie para preguntarte por la experiencia en Francia, porque tenemos ese imaginario de que en Francia incluso está más extendido el psicoanálisis en todos los ámbitos, pero quizás no es tan así, ¿no? No, para nada. Creo que ya alguna vez me has escuchado decir que Lacan está mucho más vivo en Argentina que en Francia. O sea, en Francia ha habido como un gran avance de la psicología cognitiva, las distintas vertientes de lo que se llama eh, la psicología basada en la evidencia, ¿no? Siguiendo el modelo de la medicina basada en la evidencia, está como esta idea de una psicología mucho más empírica o empirista, más vinculada a enfoques cuantitativos, más cientificistas, más objetivos, que a mí particularmente no me satisface, pero bueno, Claro, hay que reconocer qué es lo que está imperando en el mundo y me parece que es indispensable conocer un poco de todo eso como para tener un diálogo, una posibilidad en todo caso de discutir, o sea, cuáles son las respuestas más eficaces para los problemas a los que estamos tratando de dar respuesta, ya sea en lo institucional, en lo comunitario, a nivel de la salud mental, a nivel de la clínica. Les sí, doy un ejemplo, o sea, ahora, hace muy poco, desde la Facultad de Psicología de la UBA salió todo un documento sobre
recomendaciones sobre salud mental en tiempos de pandemia. Y estaban todas hechas desde una perspectiva claramente cognitiva, y la verdad que en un punto parecía recomendaciones de sentido común. Sí, Este, ya hacer leí. esto, hacer lo otro, evitar estresores, evitar, bueno, como que creo que si le pregunto a la vecina de al lado que no sabe nada de psicología, me va a decir más o menos lo mismo. Eh, Creo que, bueno, también tiene que ver con esos roles, qué es lo que se le pide a la psicología desde los medios, desde las instituciones, ¿no? Como una Sí, palabra autorizada. Y no sé si necesariamente hay que responder, y sobre todo no, a nivel institucional, ¿no? A mí me enojó un poco ese documento porque no tenía firmas, no decía, bueno, el equipo de tal cátedra o el equipo de investigación aconseja tal cosa, sino la facultad de la psicología aconseja facultad. tal cosa, Sí, ¿no? sí, Como si hubiera un consenso generalizado sobre qué es lo que hay que hacer en tiempos de pandemia, cuando es materia de debate dentro de las distintas teorías y ni qué hablar entre las distintas teorías. claro. Bueno, la pregunta por la pandemia está, pero te quería que nos contaras un poquito sobre cómo fue tu experiencia en Francia, cómo fue llegar por primera vez, si nos querés contar algo de eso, tu encuentro con Elizabeth Rudinesco, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿No? Bien, bueno, tuve 6 años en Francia. Mi hija nació en Francia, es un poco larga ese Ah, capítulo, pero mi hija nació en Francia, bueno, pero ahora vive acá conmigo, claro. eh, en La Plata. La verdad que una experiencia riquísima, como yo les decía, yo tuve la posibilidad de vivir un par de años en Estados Unidos. Y realmente, bueno, no me había convencido para nada lo que era la vida en la sociedad norteamericana, ¿no? Con mucho consumismo, muy poco desarrollo cultural, con muchas posibilidades, pero a la vez mucha chatura, podría uno decir. Bueno, de pronto ir a París es todo lo contrario, ¿no? Uno se siente que está en el centro de, el universo intelectual, sobre todo en la vertiente que uno se formó. Y yo tuve la posibilidad de hacer el doctorado, hacer lo que sería la maestría y el doctorado con Elizabeth Rubin como directora, que, bueno, allá es una celebridad del campo intelectual. Así que, nada, o sea, tenía la posibilidad, me presentó a gente como, no sé, Derrida, eh, conocí en Francia psicoanalistas como, no sé, Miller, Colette Claro. Soler. Pude tener un diálogo con todos ellos, sin, sin ningún tipo de precondiciones, digamos, ¿no? O sea, no tengo de qué quejarme. Eh, y sobre todo, bueno, tuve la posibilidad de escribir por ahí el primer artículo que escribí fue bastante polémico y terminé teniendo como toda una disputa con las hijas de Daniel Lagache, porque el artículo era sobre Daniel Lagache, que era como un gran referente de psicoanálisis no lacaniano en Francia, que en Argentina es muy poco conocido Lagache, salvo por el famoso informe de Daniel Lagache de Lacan, ¿no? Claro. Conocemos a Janet a partir de Freud, conocemos a Lagache a partir de Lacan. Y bueno, escribí un artículo que a mi juicio no era muy crítico, pero mencionaba algunas actividades de Lagache durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia estaba ocupada. Y allá en Francia es un tema muy sensible. Cuidado que con la mano estás tapando la cámara. Ah, perdón, estaba acomodando. Perfecto. Eh, y nada, ese artículo, bueno, en Francia cuando uno escribe lo leen. La cosa es que terminó ese artículo con una petición firmada por las 4 hijas de Daniel Lagache, por Laplanche, por Pontalis, por Daniel Vidloché, que en ese momento era presidente de la IPA, pidiendo que una tesis como la mía no fuera aceptada en Oh, una universidad francesa.
Empezaste con todo, con bombos y platillo. Claro, o sea, no fue tan grato, digamos, yo me asusté bastante, me mandaron cartas documento pidiendo que ratifique o rectifique, bueno, entonces como yo, de alguna manera, bueno, pedí el derecho a réplica, todo eso se publicó en la misma revista en la que yo había publicado el artículo original, puedo Sí, decir que ellos me hicieron famoso, me hicieron conocido, o sea, claro, yo era sí, el primero publicidad estudiante de negativa, doctorado. sí. Así que, bueno, después me empezaron a invitar a conferencias, debates, etcétera, etcétera. A partir de ese primer humilde artículo que con mucha candidez había publicado Claro. sin medir las consecuencias, ¿no? Bueno, pero porque pudiste sostener el debate, ¿no? Ahí a mí me gusta el prólogo que hace Rudinesco a tu texto, a tu libro, y ella dice, destaca tu calidad pedagógica, dice que una seguridad de juicio raramente vista. Hay algo de eso, ¿no? Hay algo de poder sostener el debate, de argumentado, ¿no? Que seguramente apreciaron, aún no estando de acuerdo, digo. A ver, bueno, sí, también otros dicen que soy bastante obcecado, terco. Eh, por ahí son las dos caras de la misma moneda. Sí, es cierto que eh, con Elizabeth no necesariamente estuvimos de acuerdo, o sea, hubo montones de instancias en las cuales ella quería que yo fuera para un lado y yo quería ir para el otro, pero bueno, le reconozco que me respetó mis decisiones, como ella dice ahí en el prólogo, pero creo que esas diferencias, esas tensiones, en la medida que uno las puede sostener y argumentar y explicar por qué uno toma para un lado y no para otro, por qué dice una cosa y no otra, lo van formando a uno en el debate. Creo Así que es. hay una disciplina que implica el punto de vista crítico, y ahí realmente tengo que sacarme el sombrero y decir que gran parte de mi formación y buena parte de mi formación la hice en Buenos Aires, en el equipo dirigido por Hugo Besetti en Historia de la Psicología, que yo llegué a Francia ya con una formación muy sólida en historia, Sí, sí, sí. que me permitía discutirle a Rudinesco determinadas cosas que no estaban en su propia formación y adoptar cosas que ella había hecho, pero no desde un punto de vista pasivo como discípulo maestro, sino que fue una relación mucho más interesante en ese punto, donde yo podía aportar mis propias perspectivas. Y creo que en ese sentido no somos conscientes de la riqueza de la formación que tenemos en Argentina. O sea, así como yo puedo ser muy crítico de cierto dogmatismo, cierta forma de naturalizar lo que no es natural, también me parece que hay una formación muy interesante en clínica, bueno, en mi caso particular en historia, hay como polos de excelencia en algunas subdisciplinas dentro de la psicología, donde claramente podemos competir con la formación y competir con ventaja con la formación que se da en España, seguro, pero en Francia, Sí, o sea, sí, no sé si ustedes saben, pero los psicólogos argentinos, sobre todo, bueno, los psicólogos clínicos, los psicoanalistas en particular, eh, son muy valorados en Europa. ¿No? sí, Hay muchos a los cuales les ha ido muy bien, pienso no sé, en Juan David Nacio, cuyos sí, libros en Francia se venden más que los de Miller. Es un personaje mucho más conocido en la cultura que el propio Miller, cosa que no sucede aquí en Argentina. Pero digo, hay muchos argentinos que ejercen la clínica con una formación que recibieron acá, que complementaron en Europa, en Francia, en España, pero que son muy bien considerados. sí, sí. Bueno, muchos de los que se fueron en los años 70 exiliados formaron grupos y asociaciones y fueron como el origen de la enseñanza en España, bueno, en otros lugares en Francia, Seguro, en seguro. Bueno, México. Sí, eh, sí, sí, sí. Ni hablé de Latinoamérica, donde ya hay una tradición mucho más larga, ¿no? Desde los años claro. 40, cuando se creó la APA, eh,
había becas, préstamos de honor, le decían, para que vinieran psicoanalistas de otras partes del mundo a formarse en Argentina. Y en los años 40, 50, los fundadores de las principales sociedades psicoanalíticas de México, de Colombia, de Chile, de Perú, de varias ciudades brasileñas, de Río de Janeiro, Sao Paulo, de Porto Alegre, se formaron en Argentina, Alejandro, argentinos. Leandro, ¿me estabas preguntando algo? te, te- sí, te quería, bueno, preguntar algo, o sea, situás, me parece como muy, o sea, la cuestión de la vinculación del psicoanálisis en Francia. Te quería preguntar, ¿cómo podríamos pensar el caso de Argentina? ¿Qué debe, digamos, la herencia del psicoanálisis bueno, en lo que es nuestro país? ¿Y cómo podríamos pensar la crisis ahora en el siglo XXI con la proliferación de las diferentes escuelas de pensamiento psicológico? Bien, a ver, es una pregunta muy amplia que se puede tomar desde muchos lugares distintos, ¿no? Yo estaba hablando recién de qué pasó en los años 40 con la Asociación Psicoanalítica Argentina y el lugar que tuvo, sobre todo en todo el mundo latino, porque no hay que pensar solo en Latinoamérica, sino también España. Ya desde aquella época, la Argentina tuvo un lugar muy importante en la difusión del psicoanálisis, en la formación de psicoanalistas, en la institucionalización. Y el pensamiento francés en esa época no parece ser algo importante si uno lo mira de manera distanciada, ¿no? Yo hablaba del predominio de la escuela inglesa, de Melanie Klein. O sea, así como hoy somos más lacanianos que los franceses, en los 40, 50 éramos más kleinianos que los ingleses. Eh, o sea, en Argentina siempre tenemos esa particularidad de que somos más papistas que el Papa. Hay como una idealización muy fuerte que permite consolidar una identidad profesional muy fuerte en torno de determinadas figuras que aglutinan y de alguna manera dan cohesión a los grupos. Eh, el pensamiento francés en realidad es algo que venía desde fines del siglo pasado, que subtiende a los inicios de la psiquiatría en la Argentina. Claro. Los autores de referencia con los que se formaron los psiquiatras argentinos eran franceses. Pienso ya a principios de siglo en un psiquiatra como Ingenieros, que bueno, que leía a Janet, leía a Grasset, no leía a Freud. O sea, Freud, la recepción de Freud en Argentina fue tardía porque hasta que no fue traducido al castellano, los psiquiatras argentinos en general leían francés, pero no leían alemán. No había residencia en psiquiatría ni especialización en psiquiatría, entonces los psiquiatras completaban su formación viajando a París, era el típico viaje a París, lo que redondeaba esa formación. Entonces, esta impronta del pensamiento francés siempre estuvo, ¿no? No necesariamente en psicoanálisis, pero sí en la psiquiatría y también en la filosofía. Yo hablaba de Janet, pero en esa época eh, convivía con Bergson. Bergson fue un autor de referencia en la filosofía argentina, sobre todo en la psicología más espiritualista, más vinculada a una reacción antipositivista en los años 30. Sí, sí. Pienso en Alejandro Korn, Coriolano Alberini, eh, los docentes de psicología de esa época pensaron en una psicología que dejara de ser naturalista, que dejara de ser pensada como una ciencia natural y que empezara a ser pensada en términos de valores, en términos de significación. Y para todo eso, los filósofos franceses, también los alemanes, fueron fundamentales. Por eso hablo de Bergson, también podría hablar de Husserl, luego de Heidegger, pero todo ese cemento, podríamos decir, conceptual, fue de alguna manera consolidándose a lo largo de los años 40, los años 50. Cuando se crearon las carreras de psicología en la Argentina, Sartre era el intelectual de moda. O sea, Claro. En serio, nada era como el libro de referencia.
Y ahí Sartre hablaba de un psicoanálisis existencial. En esa misma época Lacan estaba totalmente abonado a la fenomenología existencial. Decía que en el año 46, decía Lacan que no veía la utilidad del término inconsciente para pensar cosas que realmente ocurrían en la conciencia. Eso para que vean también que Lacan tuvo distintas etapas en su pensamiento, ¿no? Antes de Claro, convertirse en estructuralista, Lacan era fenomenólogo. Entonces, bueno, todo ese tipo de pensamiento en Argentina estaba muy difundido y siempre hubo una afinidad entre la literatura argentina y la literatura francesa, el pensamiento filosófico, pero también la arquitectura. Entonces, conecto esto un poco con la pregunta anterior. Cuando yo llegué a Francia, lo que más me impresionó es sentir que uno de alguna manera estaba en Buenos Aires. O ah, sea, yo en tomé, Recoleta. yo tomé conciencia al llegar a Francia de hasta qué punto eh, Buenos Aires es una ciudad modelada a imagen y semejanza de París. ¿No? Hasta Claro, qué punto el pensamiento francés es importante en Argentina, pero no como algo abstracto, sino como algo que está patentizado en los parques, las plazas, la forma de pensar, hasta el color de las tazas de café cuando uno va a un bar, como es una azucarera. Bueno, así todo es. eso tiene que ver con los sentidos de lo cotidiano. Sí, sí. Así que bueno, llegar a Francia para mí no fue algo que implicara como una brecha cultural o una diferencia cultural muy grande. Y ahora, eh, a ver, denme un segundo que me están tocando el timbre. Si me esperan un Sí, segundo. sí, sí, sí. Hola. Sí. Mira, Gabriel, en este momento no Bueno, puedo atender, estoy en una conferencia por internet. estamos acá. Son cosas que pasan en la pandemia, Ahora y después hablamos. de interrupciones cotidianas. Bien, decíamos No, que son cosas perdón que por pasan en este momento tan particular de se mezclan todos los planos de la vida. Sí, bueno, me ofrecían embarrarme en la vereda y No, acepté porque hay gente que le está pasando muy mal y están sí, buscando trabajo por ahí por sí, la calle. sí. Bueno, Leandro, ¿puedes recordarme el final de tu pregunta? Sí, te hacía, digamos, como, bueno, un poco retomar esta idea que planteabas en función de la vinculación entre el psicoanálisis y este espacio geográfico de Francia, que tanto Francia como Argentina son como esos dos escenarios en donde el psicoanálisis tiene cierta hegemonía en función, bueno, de la actualidad, con la proliferación de las diferentes... Vos en un momento situás que el siglo XIX es el siglo de la psiquiatría, el siglo XX el siglo del psicoanálisis y el siglo XXI el siglo, bueno, de las psicoterapias. Digamos, cómo poder pensar en esta presunta crisis del psicoanálisis en este siglo. sí, Bien. la pregunta tiene que ver con algo que nosotros situamos como los debates actuales, ¿no? Bueno, también lo planteas así vos. ¿Cuáles te parecen que son los debates más extendidos en el mundo, en nuestro campo? Ujú. Bien, me parece que hay hace bastante tiempo en Francia una pregunta por la eficacia del psicoanálisis. Eh, lo cual es complejo porque había como un cierto aburguesamiento, una cierta comodidad de los psicoanalistas en su posición. Ustedes recordarán esa idea de que la cura es como una especie de producto no deseado del tratamiento, es como algo que viene por añadidura. Sí, sí, Había como cierta arrogancia de parte de los psicoanalistas en el sentido de que no necesariamente daban cuenta de los resortes de la eficacia de sus acciones. ¿Mm? Y cuando vino este avance enorme de las terapias cognitivas en Francia y de todo este cambio de paradigma, el psicoanálisis ya no solo tuvo que rivalizar, sino que empezó a rivalizar, pero ya en una posición de debilidad, porque
a ver, las terapias cognitivas empezaron a ser la norma aceptada por el Estado, promovida por el Estado. En las universidades francesas se enseña mucho más cognitivismo y distintas variantes de las psicologías transculturales, pero siempre con una impronta más bien cognitivista que psicoanálisis. O sea, y esto desde hace un tiempo largo. Los psicoanalistas tardaron bastante tiempo en tomar nota de esta situación, del espacio que estaban perdiendo en la universidad. Eh, Nunca fue el psicoanálisis tan importante como en la Universidad Argentina. O sea, yo siempre digo Claro. que, sobre todo en el sistema público, en las universidades nacionales y provinciales donde se enseña psicología, la matriz teórica claramente es psicoanalítica y particularmente lacaniana en Argentina. Cuando yo digo eso en Francia, me dicen, ¿en serio? Como diciendo, wow, qué loco. En Francia el psicoanálisis está en algunos departamentos de posgrado, en algunas carreras, en materias aisladas, pero no hay carreras de orientación psicoanalítica en general. Ni siquiera París 7, que probablemente sea de las más psicoanalíticas, se puede sostener en esa posición porque ya hay como una directiva que baja de arriba donde hay que integrar equipos y hay que integrar eh, departamentos con otras disciplinas. Entonces el desafío es, por un lado, poder dar cuenta de la eficacia del psicoanálisis, de la cientificidad, entre comillas, del psicoanálisis, o sea, en términos que sean entendibles para las instituciones, para el Estado, para el gran público. O sea, en momentos en los que el psicoanálisis es muy cuestionado, Claro. no sé, desde el libro negro del psicoanálisis hasta, no sé, Michel Onfray, las críticas al psicoanálisis tanto por el lado del cientificismo como por el lado más vinculado a argumentos ad hominem, quién fue Freud. Michel Onfray decía prácticamente que Freud era perverso, que había sometido a sus mujeres, hasta había dejado embarazada a su cuñada cuando su cuñada tenía 56 años, según, según Sí, Onfray, sí. haciendo cálculos un Sí, poco... sí. Cuestiones que embarran todo, porque aparte, ¿qué tiene que ver eso con el psicoanálisis, no? Es pegarle a Claro, la claro, persona. totalmente. Es como si fuéramos a juzgar el cine de Polanski a partir Claro, de claro, de la eh, denuncia que ha tenido, sí, sus por hábitos supuesto. sexuales. ¿No? Una cosa es una cosa. Pero, bueno, todo eso incide en la opinión pública, Sí, sobre todo en Francia. Acá en Argentina eso incide menos. Pero bueno, acá en Argentina pasa algo similar con las obras sociales. O sea, es claro que las obras sociales tienden a pagar o a cubrir tratamientos cada vez más cortos, cada vez más focalizados. sí, sí. Entonces, de alguna manera se le pide a los profesionales, más allá de su orientación teórica, se les piden razones sobre, bueno, qué hacer, o sea, una especie de catalogación, o sea, bueno, es algo que está tan común con el DSM-4, el DSM-5, el CIE-10, esta idea de una especie de vademecum de patologías Claro, y una anticipación de qué es lo que habría que hacer con cada una, en cuánto tiempo y con cuántos recursos. así es. Bueno, Esta no se puede idea, pensar sin pensar el neoliberalismo, el capitalismo y cómo la salud se piensa como un gasto, ¿no? No se puede entender si no es por ahí. totalmente, bueno, creo que esto que está pasando ahora con la pandemia va a sacudir un poco los cimientos de la sociabilidad y nos va a obligar a repensar lo que es vivir en comunidad, algo parecido a lo que pasó con el sacudón que implicó la Segunda Guerra Mundial. Ah, Pero ¿vos antes de- lo asociás, tiene ese impacto? yo creo que sí, yo creo que sí, pero Ajá, ahora querría terminar lo otro como para enganchar sí, con esto, si quieren hablamos un poco de la pandemia. sí, sí, Pero me da la impresión de que el psicoanálisis o la psicología vinculada al psicoanálisis, que es la que más conocemos en Argentina, tiene muchos desafíos por delante en ese sentido, ¿no? Adaptarse a contextos que, como bien decía Leandro, no son ya los del siglo XX, sino los del siglo XXI, donde las psicoterapias
que de alguna manera se producen a medida del cliente, parecen estar mucho mejor adaptadas que el psicoanálisis a esta idea de que, bueno, el psicoanálisis, ustedes saben que implica esta idea de recrear una neurosis de transferencia, que implica revivir ciertos vínculos de dominación, ¿no? Sí, Eh, Aunque más no sea en una neurosis de transferencia en la cual uno los revive para poder superarlos y para poder darles otro tipo de respuesta. Hoy eso tiene muy mala prensa, ¿no? Ustedes hablan con el estudiante medio hoy y ya no está esa docilidad que uno podía encontrar hace 20 o 30 años, decir, bueno, el psicoanálisis es así, diván, muchos años, y la gente dice, no, la gente quiere picotear acá y allá, nada de tiempos tan largos, nada de andar revisitando el pasado, cuestiones escabrosas, la gente quiere pum para arriba y seguir para adelante. Entonces, bueno, va cambiando la subjetividad de la época y me parece que, bueno, hay un gran esfuerzo de parte de muchos psicoanalistas que son psicólogos de formación, eh, por dar respuesta a los desafíos de la época ujú, y eh, adaptarse a esas nuevas subjetividades que ya no viene como a ofrecer el síntoma como la histérica de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, ni siquiera de los años 50 o 60. claro. Hoy tenemos los problemas de adicciones, bueno, consumo de sustancias problemáticas, Todo lo compulsivo, automedicaciones. ¿Cómo? todo lo compulsivo, lo adictivo. Totalmente. Bueno, digamos que todo eso ha cambiado mucho y eso no es particularmente fácil de abordar a partir de la cura tipo, ¿no? El dispositivo clásico del psicoanálisis. Eh, Pero también es claro que no es fácil de abordar ni a partir de la medicación, ni a partir de terapias breves. Sí, Ahí me parece que es interesante el hecho de que haya gente que finalmente está aviniéndose a dar la pelea intelectual, a dar el debate. O sea, durante muchos años, yo me acuerdo que mis colegas psicoanalistas se la pasaban discutiendo con los post-freudianos, ¿no? Y de alguna manera se les pasó la vida repitiendo debates que eran de los años 50 sí, y no se dieron cuenta de que había que cambiar la mira y empezar a pensar en los debates de los 90, de los 2000, los debates con las neurociencias, los debates con la psicofarmacología, empezar a pensar eh, en términos mucho más adaptados a los sujetos con los que nos encontramos hoy, no solo en los consultorios, sino también en la universidad, en las obras sociales, en los sí, medios. sí, 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 sí. Bueno, para ir terminando, quería hacerte un par de preguntas más. Creo que has contestado a preguntas que no alcanzamos a hacer siquiera, pero fue muy amplio el Sí. panorama que planteas. Primero, bueno, que sos el director del Centro Argentino de Historia PSI, de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis. Y quería preguntarte qué es el centro, a qué se dedica, si podés comentar un poquito eso para que los estudiantes sepan que existe, ¿no? Que está, bueno, la Biblioteca Bien. Nacional. Bien, bien. Yo tengo, bueno, varias pertenencias, ¿no? Por un lado soy profesor de Historia de la Psicología en la UBA, Claro. por otro lado soy investigador en el CONICET, y por otro lado en la Biblioteca Nacional soy director honorario, que en realidad quiere decir ad honorem, del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría, que es un centro que fundamos hace ya 3 años. Y hace ya un par de años está Luis Sanfilippo como coordinador, donde tratamos de utilizar a la Biblioteca Nacional como lugar de referencia para la historia, sí, en el sentido de que hay un archivo muy
muy profesional en la Biblioteca Nacional ya hace varios años, y en su momento Alberto Manger, el director, me invitó a pensar este centro, y la propuesta que yo le hice fue pensar en un lugar donde no solo se promovieran actividades de difusión, de apoyo a los investigadores del campo de la historia PSI, sino también a tener un archivo documental, bibliográfico, vinculado con los principales personajes de la historia PSI argentina. Hemos obtenido donaciones de los familiares de Horacio Echegoyen, que fue el primer presidente latinoamericano de la Internacional Psicoanalítica, Sí. de los familiares de Mary Langer, De Garma de, también, ¿no? bueno, Ángel Garma, la hija de Ángel, había donado todo a un centro en Ah, el Bilbao. centro de Rosario. Los originales quedaron allá, pero hay toda una copia virtual, una copia digital en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sí, Rosario. sí, tenés razón, sí, sí, sí. El centro de Eso está en Rosario. Pero bueno, lo importante es que esté accesible. Eh, a ver, Willy Barangé, tenemos algunas cosas que nos han donado también los familiares, bueno, de Arnaldo Raskowski, Andrés Raskowski, el hijo de Arnaldo, bueno, fue presidente de la APA también. Tenemos una Claro. estrecha colaboración con la gente de la APA, con la, la presidenta de la APA, que es Claudia Borenstein, que realmente bueno, nos ha ayudado muchísimo. Y estamos siempre a la caza de documentos, archivos, como para constituir un acervo eh, que sirva para reescribir o para seguir escribiendo la historia PSI de la Argentina a partir de documentos, que es lo más Claro, difícil de hacer en Argentina, porque no hay una tradición archivística, no hay una claro. tradición de conservación de documentos. Sí, sí, Que bueno, ahora disponemos, por ejemplo, de correspondencia, no sé, de Arminda Verasturi con Melanie Klein, de Betty Garma con Melanie Klein. eh, bueno, hasta he podido encontrar en archivos de Londres alguna carta perdida de Melanie Klein a Lacan. Bueno, claro. tenemos mucho entusiasmo y muchas ganas. Y bueno, está Luis Sanfilippo, que es el último premio nacional del Ministerio de Cultura de la Nación, Así es. que ha escrito un libro muy interesante sobre la historia del trauma, para decirlo de alguna manera resumida. Y él está trabajando más en la cotidianeidad del Claro. centro Sí, sí, sí. para llevar a cabo estas tareas. Y Alejandro, ¿cuál es el protagonista de la historia PSI que más te genera simpatía? Es como si me preguntaras a quién querés más, a mamá o a papá. Sí, por favor, contéstalo. No, hay varios. La verdad es que nunca sentí que hubiera uno en particular. Hay muchos muy fascinantes. Creo que Pillon Rivière es uno de ellos. Claro, Pero bueno, Pillon siempre estuvo revestido de una aura legendaria. Entonces, cuando me tocó escribir sobre él, lo primero que me tocó hacer fue separar un poco lo que había de mito y de leyenda y lo que había de realidad. Mm. Pero aún así, bueno, sigue siendo un personaje fascinante. Bueno, tenemos correspondencia de Pillon con Lacan, que de alguna manera certifica su amistad con Lacan, que sí, eso no es un mito. Eh, Después, bueno, Mazzotta también, algo similar sucede con Mazzotta. Creo que Pillon y Mazzotta son los personajes más idealizados y a la vez más utilizados para generar identidades, aglutinar instituciones. sí, sí. Ahora me invitaron a dar una conferencia en México, que iba a ser presencial, ahora va a ser virtual, y Claro, estaba esta mañana tratando de ponerle el título, y uno de los que se me ocurrían eran usos y abusos de la historia del psicoanálisis, ¿no? Como claro. este, el hecho de sostener estas figuras legendarias como legendarias, creo que tiene para la historia del psicoanálisis el mismo efecto que tiene en un análisis sostener figuras idealizadas, ya sea figura paterna, la figura materna. Y creo que las idealizaciones, tanto en psicoanálisis como en historia,
lo más saludable es cuestionarlas y hacerlas Claro. caer. Sí, pero tuvieron que existir antes para eso. Sí, seguro, seguro. No, hay que pasar por ahí, pero también hay Claro, que poder relativizarlas, poder sí, ponerlas en contexto. sí, sí, Todos los gigantes tienen pies de barro, incluido Freud, Lacan. O así es, sea, no se trata de pasar al anti, sino de decir, bueno, finalmente fueron humanos, finalmente, como así decía es, Blecher en algún epígrafe que siempre me gustó mucho, decía, ¿por qué negarle a Freud el humano derecho al error? así es. Creo que es Perfecto, lo único Blecher. que puede decir de todas las figuras de la historia de la psicología, del psicoanálisis, Sí. de cualquier disciplina. Bueno, por último, quería preguntarte, bueno, lo que habías empezado a esbozar, ¿cómo ves el porvenir, ¿no? Después de este acontecimiento mundial que estamos viviendo, ¿qué cambios pueden advenir, ¿no? A modo de opinión también, ¿qué te parece? Bien, es imposible predecir el futuro, es imposible, y sobre todo en este momento que estamos en medio del baile. Lo que sí me parece claro es que la magnitud de lo que se está viviendo en el mundo, sobre todo para nuestras generaciones, solo puede ser comparable a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa sensación Ajá, de final de un orden. Acá pasó algo por lo que no podemos volver a pasar. Recuerden ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial terminó con el descubrimiento fehaciente de lo que había pasado en Auschwitz, en Treblinka, en los campos de concentración, y al mismo tiempo con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, sí, con una sensación patente de la destrucción de la humanidad como posibilidad cierta. La muerte de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial hizo que después, en la inmediata posguerra, surgieran instituciones supranacionales, desde la Organización Mundial de la Salud, que se creó en el 46, hasta las Naciones Unidas, la UNESCO, todo el movimiento de la salud mental se creó un poco con esta idea de que había habido un derrumbe civilizatorio y había que volver a pensar los fundamentos de la vida en comunidad, la vida social. Eh, sí, al mismo tiempo la eso, consolidación de Estados Unidos como potencia mundial, ¿no? totalmente, bueno, No, la no consolidación de pierden Estados el tiempo, Unidos. digamos. Claro, claro, bueno, eso sucedió en aquel momento, bueno, como potencia emergente, triunfante, después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, O sea, Europa parecía como arrasada. Europa había sido arrasada por Hitler y solo fue de alguna manera recuperada a partir de la acción de los aliados. Eso quedó muy claro en la mentalidad, incluso francesa, ¿no? O sea, Lacan y Sartre escriben en los años 40, cantan loas a los ingleses, a los norteamericanos. Siempre recomiendo el texto de Lacan sobre la psiquiatría inglesa y la guerra, que es una conferencia que él dio en el año 46 sobre un viaje que hizo a Inglaterra en el 45, justo después de que terminó la guerra. Eh, sí, bueno, algo similar me parece que va a suceder ahora. Después de la pandemia, no sé, quizá China pueda ser la potencia emergente a nivel cultural, no lo sabemos, ¿no? No me arriesgaría tanto. O sea, algunos hablan del final del capitalismo tal como lo conocemos, otros hablan de un retorno de un capitalismo reforzado y recargado. No me animaría tanto. Lo que sí puedo decir es claro, que me parece que para las disciplinas sí, esto implica una revalorización por parte de la sociedad, me parece, ¿no? De lo que implica la salud mental. Más allá de esas pautas que recomiendan qué hacer y qué no hacer, qué estresores evitar. Digo, me así parece que es. queda una sensación muy clara de parte de la humanidad en general, de la Sí, importancia de los vínculos, de los lazos, de cuerpo a cuerpo, de la presencialidad, de todo eso que nos falta ahora. claro, Y me parece que va a haber alguna especie
florecimiento o de producción desde las ciencias humanas y sociales, tratando de dar cuenta de cómo llegamos acá y cómo evitar que esto se reproduzca. Claro, O sea, en ese sentido sería algo parecido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, una especie de nunca más. sí. ¿Cómo hacer Depende de qué para hagamos que... con esto, ¿no? La pandemia no lo va a hacer por nosotros, digo. No, 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 no. Es claro que es como si hubiera caído un meteorito y de alguna manera tuviéramos que pensar que este meteorito no cayó solamente por las fuerzas astrales, sino Claro, que tiene que ver con la forma de habitar el planeta que tenemos los bueno, humanos en estos últimos siglos, así es. particularmente en este último siglo. Sí, Así que sí, bueno, todos los cuestionamientos que están en boga, creo que no hay forma en la cual no puedan afectar y definir la agenda también del psicoanálisis, también de la psicología, también de la salud mental. O sea, porque quedan en un primer plano en este así es. momento. Bueno, Alejandro, la verdad que ha sido muy interesante escucharte, muy rico todo lo que has planteado y esperamos que entusiasme a los estudiantes para leerte, para leer sobre las temáticas que estuvimos hablando y bueno, para sostener este aislamiento también, ¿no? Es una nueva forma de comunicarnos que pudimos encontrar. Eh, Te agradezco Bueno, mucho. entonces les agradezco a ustedes el interés, espero que los estudiantes eh, puedan puedan también tomar de manera crítica lo que decimos, ¿no? No Exacto. tenemos acá ninguna palabra autorizada y me parece que, bueno, paradójicamente, en este momento en el cual no hay contacto presencial, de golpe se generan redes alternativas y hay muchos Así más es. contactos Sí, virtuales y quizás uno está más cerca de la gente o de determinada gente que no veía así gracias es. a la pandemia. Así que bueno, toda crisis, como se dice generalmente, también implica una oportunidad. Así Bueno, es. Sí, estamos aprovechen de acuerdo con eso. Bueno, y siempre tan generoso, muchas gracias. de nada. Leandro, No, agradecer también, me parece muy necesario esto de todo el recorrido que ha comentado y esta idea de, bueno, de seguir atrás de ciertas líneas para ir destruyendo mitos. claro, así es. Así que bueno, es una invitación permanente, me parece, la apuesta que hace Alejandro y espero que esto, bueno, pueda circular por otros espacios. Bueno, Bueno, suerte. un abrazo, Alejandro. Un abrazo, chicos. Chao, chao.